Bueno, vamos entonces a hablar un poco de lo que es la solución de problemas de aceleración. En este caso, hay que tener en cuenta estas fórmulas. Las vamos a enumerar para que en el desarrollo de los ejercicios no nos cueste definir qué número de fórmula vamos a utilizar. Entonces, ¿qué fórmulas son? Pues tenemos la de distancia, que es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. La de velocidad final, que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y aquí es siempre para distancia, pero es velocidad final por tiempo menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La fórmula número 5 es 2AS, o sea, dos veces la aceleración por la distancia, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad final al cuadrado. Entonces, de estas 5 ecuaciones que nosotros tenemos acá, tenemos igual 5 parámetros. S, que nos representa la distancia, velocidad final BF, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Entonces, nosotros estos 5 parámetros los vamos a encontrar aquí, en las 5 fórmulas. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder desarrollar los ejercicios? Bueno, entonces en la solución de problemas viene lo que son las fórmulas, y de esas fórmulas nosotros tenemos que elegir de aquí. ¿Cómo? Entonces, bueno, en los ejercicios nosotros vamos a conocer 3 parámetros. Vamos a suponer así. Vamos a conocer 3 parámetros en el ejercicio. Son los datos que nos van a dar y vamos a encontrar 2 de ellos. Entonces, aquí quedan ya 3 de que nos dieron y 2 que vamos a encontrar. 3 y 2, 5 de los 5 que tenemos acá. Ahora, son 5 fórmulas. ¿Cómo elegir la fórmula correcta para el ejercicio? Entonces, una de las estrategias básicas para poder solucionar estos ejercicios es buscar una fórmula que contenga los 3 parámetros que ya tenemos y de acá de los 2 que solo contenga uno. O sea, que contenga un parámetro de los que nos están pidiendo, pero que no contenga al otro. O sea, esa es la clave más que todo. Entonces, de los 5 parámetros vamos a conocer 3. Vamos a elegir una fórmula de acuerdo al primer parámetro, pero que tenga el primer parámetro y no tenga el otro. Y esa es la estrategia para solucionar los problemas. Entonces, vamos a ubicar en este ejemplo. Este ejemplo es de la aplicación de las fórmulas que tenemos acá. Entonces, nos dice el ejemplo, un tren que viaja inicialmente a 16 metros por segundo. Se acelera constantemente a 2 metros por segundo cuadrado. Recuerde que las unidades de aceleración de tiempo van al cuadrado. Pregunta, ¿cuán lejos viajará en 20 segundos? Aquí hay tiempo. ¿Y cuál es su velocidad? Su velocidad final. Entonces vea bien, miren, vamos a hacer la solución. Sacamos los datos del ejercicio. En orden, tenemos que la velocidad inicial dice inicialmente 16 metros por segundo. Se acelera 2 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo que nos dan aquí es 20 segundos. Son los 3 datos que se conocen del ejercicio. Ahora, vamos a encontrar estos dos. Entonces, uno es cuán lejos, o sea, la distancia, y la otra es cuál es su velocidad final. Entonces tenemos S y BF en el orden que lo plantean. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Bueno, primero, S. Este parámetro está aquí, se repite. Entonces yo tengo que elegir una fórmula de estas que esté aquí, que tenga S, pero que no tenga velocidad final y tenga los otros parámetros. O sea, tenga estos, tenga S, pero que no tenga velocidad final. Entonces, si ustedes se van a la tablita de fórmula, encontramos que la ecuación 3, esta de acá, ya la tengo copiada acá, es la que tiene S, los otros parámetros, y no tiene velocidad final. Entonces vean bien, miren, ven. S es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ya la copié. Siguiente paso es sustituir. Vamos a ubicarnos aquí, ¿de dónde? De los datos que tenemos acá. Entonces tenemos S, que es igual a velocidad inicial
16 metros por segundo por el tiempo que son 20 segundos, más un medio de la aceleración que son 2 metros por segundo cuadrado por el tiempo, vean, el tiempo son 20 segundos pero va al cuadrado. Entonces efectuamos, hacemos la multiplicación, 16 por 20, eso nos da 320. Y aquí si ustedes ven solo aparece metros. ¿Por qué? Porque hay que hacer la cancelación de estas dos unidades de tiempo. Entonces nos queda 320 metros. Más, yo todavía aquí no efectué de un solo, lo hice por pasos para que comprenda qué es lo que ocurre aquí. Entonces copio nuevamente un medio, la aceleración 2 metros por segundo cuadrado, y vamos nuevamente a la parte de lo que es esto, el tiempo elevado al cuadrado. Entonces multiplicamos 20 por 20, eso nos da 400 segundo por segundo, segundo cuadrado. 400 segundos cuadrados. Entonces vengo y efectuamos. Ahora sí, un medio por 2 por 400, eso nos da 400. ¿Qué sucede? Cancelamos segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y nos queda solo metros. Entonces esto perfectamente lo puedo sumar. 320 más 400, eso me da 720 metros. Entonces esta es la respuesta de la primer interrogante. O sea, la distancia que viajó en 20 segundos fueron 720 metros. Pero no he concluido todavía ahí, porque tengo que calcular lo que es la velocidad final. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular la velocidad final? Bueno, buscamos una fórmula, la fórmula que tenga los parámetros, pero que no tenga S. Ese es el requisito, que no tenga S. Entonces, si ustedes ven, nos queda la ecuación 2. Voy a borrar esta parte de acá para poder trabajarlo. Vamos a dejar la ecuación 2, que es la de velocidad final, ya elegida. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues el siguiente paso es básicamente sustituir lo que ya tenemos. Vamos a hacerlo. Decimos que la velocidad final es igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Son 16 metros por segundo más la aceleración 2 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que son 20 segundos. Ahí lo tenemos. Entonces efectuamos. Decimos que la velocidad final es igual a 16 metros por segundo más 2 por 20 son 40 metros, y aquí cancelamos uno con el otro de acá y nos quedaría entonces metros por segundo. Unidades iguales las puedo sumar. Entonces la velocidad final en este ejercicio sería 16 más 40, sería 56 metros por segundo. Entonces esa sería la velocidad final de ese móvil. Y este es un ejemplo para que ustedes puedan comprender cómo es que se desarrolla este tipo de ejercicios y la fórmula, de la base de cómo elegir esa fórmula.